aquí, como dice la gente por el chat, aquí somos más variedad, tratamos de todos los equipos. Aquí da igual si... Bueno, hemos estado hablando de la Supercopa hoy, evidentemente, que sé que tú también hablaste ayer y subiste el vídeo Sí, al sí, canal y sí. demás. Y aquí pasamos de eso a hablar hoy del Real Valladolid. Que es Bueno, pues verdad... eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno. Cuanto más variedad, mucho mejor, ¿eh? No nos lo permite muchas veces el día a día, pero la verdad es que la variedad siempre está muy bien en todos los sentidos. Más tú en este caso, que hoy vamos a hablar del Real Valladolid, pero bueno, para la gente que lo sepa, tú también hablas de fútbol internacional en general, de la liga, un poco de lo que toque, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi especialidad siempre ha sido el fútbol internacional, el fútbol histórico, pero bueno, tú ya sabes, ¿no? Que los medios reclaman lo que reclaman y en este sentido nuestra profesión muchas veces nos obliga a fijarnos mucho más en los grandes y en este sentido es lo interesante, ¿no? El poder hablar un poco de todo. Así es, por eso hoy en este caso vamos a hablar del Real Valladolid, que en este caso tú eres afinal al conjunto pucelano. Ya nos juntamos en su momento, hace ya, pues no sé cuántos años hará, se hará 2 años y medio, que en Ujú. este caso era para YouTube, cuando grabamos un vídeo de previa de temporada y demás. Ya hemos cambiado el formatín a Twitch, estamos adaptándonos básicamente a lo que hoy, a lo que hay. Y yo, Miguel, quería hablar contigo porque a pesar de que el Valladolid haya ganado esta jornada, que yo he dicho que ha sido Ujú. de los equipos que más me ha gustado esta jornada, curiosamente, tampoco que un partido nos haga perder de vista a uno de los clubes que está en una de las situaciones más complicadas, ¿no? Al menos para afrontar la temporada. Vamos a pasar rápidamente porque la charla va a durar dentro de 20 minutos, no va a ser mucho más largo. Ujú. Pero vamos a un poco a hablar de lo institucional primero, antes de hablar de lo deportivo como tal. Porque quería preguntarte, tú la situación del club con Ronaldo Nazario en la presidencia y demás, ¿cómo la sientes? Porque por aquí ya por el chat es lo primero que nos habían dicho. Oye, pregúntale sobre Ronaldo porque para muchos es un ídolo en cuanto a lo futbolístico, pero a lo mejor ya en otras gestiones no lo es tanto. Sí, 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 bueno, lo de Ronaldo es controvertido, ¿no? Es una situación que yo creo que la gente acogió con muchas ganas, precisamente por lo que significa Ronaldo para el fútbol, por lo que significa para una entidad tan humilde, ¿no? Como la que es el Real Valladolid, porque es un club histórico, es un club importante en España, 14º, si no me equivoco, en clasificación histórica. Sí. Pero no deja de ser un equipo que durante los últimos años, ¿no? Sobre todo los últimos 20 años, pues ha sufrido mucho más de lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Y yo creo que la llegada de Ronaldo precisamente significaba un canto a la esperanza, un canto a poder ser un poco más independientes, de poder tener mercados mucho más interesantes y sobre todo objetivos un poquito más ambiciosos, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que generalmente cuando una personalidad como Ronaldo llega a un club, lo que esperas es que tenga una participación mucho más cercana, que es algo que no se ha acabado dando. Creo que Ronaldo no ha tenido ni muchísimo menos un paso agradable para la afición por el Real Valladolid. Creo que Ronaldo ha tenido, que es muy loable, que es muy lógico que la gente quiera hacer negocio del fútbol, y esto es algo que obviamente se podía entender, pero creo que se han trascendido ciertos límites, ¿no? Y se han traspasado, se han sobrepasado ciertas líneas que yo creo que para la ciudad han sido muy importantes. El primero fue el escudo, ya sabéis que Sí. hubo una situación bastante complicada, ya lo ha pasado otros equipos en la liga, ¿no? Sin ir más lejos, el Atlético de Madrid es un equipo que ha sufrido precisamente ese cambio y la sensación con el Real Valladolid fue muy parecida, ¿no? Un cambio de un emblema importantísimo para la ciudad que no correspondía y que no favorecía ni muchísimo menos los intereses de la afición. Y luego, obviamente, pues también la gestión deportiva. Creo que a nivel institucional se ha profesionalizado el club en muchas áreas que era completamente necesario. Es algo que no se le puede negar a la administración que ha venido con Ronaldo, pero a nivel deportivo ha dejado muchísimo que desear, sobre todo en la elección de direcciones deportivas y sobre todo con lo que ha sido el hábito de gasto en cada mercado y el cómo se han tratado algunas ventas. Y eso es algo que yo creo que la afición sigue lamentando. Ujú. Aquí mucha gente lo está diciendo por el chat también, ¿no? Que justamente el tema del escudo fue muy controversial y al final esto se nota mucho, no solo para la gente de fuera, sino para la gente del propio club sobre todo, pero que al final todos nos damos cuenta que este tipo de cambios nunca suelen salir bien y que casi todos echamos de menos ese escudo antiguo del Real Valladolid, que a mí es lo que personalmente opino, pero esto ya es personal, a mí me encantaba. A mí el escudo del Valladolid me parece uno de los más bonitos y significativos al menos de lo que es el Ujú. fútbol español, también por el contexto histórico que tiene el club, como lo que decía. Bueno, aquí la gente decía, sobre todo Rubén, que estaba de acuerdo contigo, que al final el tema de Ronaldo venía para hacer negocio y que no es el primero ni será el último que lo haga esto en los clubes españoles, pero bueno, es lo que hay. Ujú. De la mano de Ronaldo, Miguel, también hay Ujú. una figura que ha sido muy cuestionada, que ya no está, pero sí te quería preguntar al menos por la figura de Pesolano
Y tú al menos cómo lo ves desde la posición de que al final es un entrenador que ha sido hiper polémico, incluso el día del ascenso con todo lo que pasó, seguía estando envuelto en polémica, pero que al final ha sido un entrenador que asciende al club, eso es lo primero, y lo segundo, que al menos en lo deportivo, a mí me da la situación de que el cambio podía ser necesario, pero tampoco como el principal culpable. No sé tú la destitución, ¿cómo la viste? Bueno, la destitución, para empezar, la veo necesaria, ¿no? Obviamente hay que revertir ciertos problemas que se habían ido enquistando, ¿no? en la plantilla, pero como bien dices, y creo que no somos muchos los que pensamos esto, precisamente por lo polémico que ha sido Pablo Pezzolano en el Real Valladolid, pero yo creo que el trabajo hecho por Pezzolano ha sido muy bueno, sobre todo a nivel profesional, a nivel competitivo. Creo que ese Real Valladolid ha mostrado cosas que era muy difícil mostrar con la plantilla que ha defendido tanto en primera como en segunda. Tengo la sensación de que todo ese humo que generó precisamente el comportamiento de Pezzolano en las ruedas de prensa, en las situaciones en el estadio, en la que incluso se encaró algún aficionado, etcétera, han enturbiado un poco una relación deportiva que creo que ha sido bastante positiva para la entidad. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Entiendo al aficionado, entiendo a quien no quisiera a Pezzolano en el equipo, sobre todo teniendo en cuenta estas últimas rachas, ¿no? Pero es que además se había enquistado ese problema a nivel de personalidad, ¿no? No había encajado precisamente con la ciudad, no había encajado con la afición, pero creo que a nivel deportivo era muy difícil lo que consiguió Pezzolano. Para mí, por ponerte en contexto, la temporada pasada el Real Valladolid no era ni mucho menos ni siquiera la quinta mejor plantilla de segunda división y consigue el ascenso a pesar de todo esto. Y eso obviamente yo creo que es un logro que la ciudad no se ha permitido disfrutar precisamente por los problemas abiertos entre Ronaldo, entre Pezzolano, entre la afición, entre el club y todo lo que envolvía precisamente una mala situación que luego además ha terminado siendo coronada ya no solo con la destitución de Pezzolano y con la mala racha del equipo, sino también con un mercado de fichajes en verano esperpéntico, ¿no? Y con la salida de Boyomo a muy poquito de cerrar el mercado. Por lo tanto, hay situaciones que obviamente no han ayudado, ¿no? Para mejorar un poco el clima. Ahora hablaremos de tema también de mercado cuando entremos uniendo lo de verano y ese de invierno, porque no es motivo menor. Ya por terminar un poco este apartado, al final la salida de Pezzolano implica una llegada, que es la de Diego Coca en este caso. Es verdad que aquí de momento no podemos hacer un análisis muy amplio porque lo hemos visto poquito. De hecho, los partidos han alternado defensa de 5, defensa de 4. O sea, tampoco hay una idea clarísima que hayamos visto de momento. Claro, y encima un entrenador inexperto en cuanto al fútbol español se refiere, que al final es lo que tenemos un poco nosotros en el radar, ¿no? O incluso fútbol europeo también, pero es que en este caso es un entrenador, no sé si decir que prácticamente desconocido es exagerar, pero la realidad es que no podemos hacer un análisis muy amplio de momento. Por lo que nos ha dejado, ¿tú qué dirías? Sí, no, es verdad. No se puede hacer un análisis profundo de lo que quiera aquí en Real Valladolid, pero sí que es verdad que él viene con un perfil, voy a decir, sobre todo un poco conservador de sus anteriores etapas. Yo le he visto bastante, sobre todo en Atlas de Guadalajara. Sí que es cierto que su etapa, además, más exitosa, él ha entrenado bastante, sobre todo en Racing Club de Avellaneda, un club que es importante, sobre todo porque ha ganado la Sudamericana recientemente. Entrenó 4 partidos a la selección de México, que quizás es lo último que recuerda un poco el público internacional, pero es verdad que aquí en Europa se le conoce poco. De hecho, solo ha tenido un breve periodo de tiempo que jugó en el Lleida como futbolista, pero como entrenador no había tocado Europa. Es su primera experiencia y da la sensación de que su visión con respecto a este equipo es intentar que no haga tantas aguas, ¿no? Que no tenga tantos problemas a nivel defensivo. En ese sentido está bien tirado porque parece que, o por lo menos por lo que yo conozco de Diego Coca, es un entrenador que no rehúye lo ofensivo, pero que tiene una tendencia más directa hacia un juego no tan que no prioriza tanto el mediocampo, no prioriza tanto una organización, una salida de balón un poquito más concisa y sobre todo que se asegura bastante atrás. En este sentido yo creo que el 4-4-2 o el 4-2-3-1 que va a presentar seguramente en Real Valladolid en los próximos meses se asienta bastante sobre esta idea, ¿no? Y sobre todo por las limitaciones que tiene el propio Real Valladolid en su plantilla, pero pocas cosas, ¿no? Se pueden sacar de conclusión con tan poquito visto y sobre todo con contextos tan complicados, ¿no? Yo creo que hasta que no lleve unas semanas en el cargo y pueda haber amplificado un poquito su idea, sobre todo con lo que quiere hacer en el Valladolid, más allá de ese 4-4-2 o ese 4-2-3-1 que hemos ido viendo variar, no hay mucho más que podamos sacar en claro de Diego Coca.
Mm. Mira, por aquí por el chat Rubén nos decía que en Argentina su figura estaba bastante cuestionable, que la habían fulminado ya prácticamente más. Y claro, que en México luego, en clave de selecciones, que tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, así que Sí, bueno. sí. En México sí que tiene buena prensa y sobre todo es un entrenador al que con Atlas, si no me equivoco, es una clausura lo que gana, o una apertura, es una media temporada, Mm. lo hace bastante bien, consigue además un título internacional, lo cual es bastante importante, ya sabéis, ¿no? En el fútbol de CONCACAF, pero más allá de eso sí que tengo la sensación de que hay cuestiones que se nos van a escapar, ¿no? Y que están un poco lejos de lo que es el día a día del fútbol europeo. Sí, hay que decir que para todo esto, Miguel, habrá que ver con qué puede cambiar en los próximos días barra semanas en base a lo que se vaya o lo que venga, que no sé si será mucho o no, pero lo primero que quiero preguntarte, antes de entrar en nombres concretos y fichajes, aquí en el canal hemos comentado de forma habitual, y creo que casi todo el chat partía también de la misma premisa, de que al final Valladolid parte desde un punto que es, para nosotros al menos, ser la peor plantilla de primera división. No decimos sí con mucha distancia respecto a la segunda, porque al final la situación de Getafe también es como es, la del Español es como es. Pero, ¿tú compras este argumento de que Valladolid es la peor plantilla de primera a día de hoy? Sí, 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 a día de hoy, al final del mercado de verano y probablemente después del mercado de enero. Esa es un poco Ujú. mi sensación, porque cabe destacar que en este mercado de enero es muy probable que salga Raúl Moro, por lo tanto pierdes a una de tus piezas fundamentales a nivel creativo, a nivel ofensivo, y obviamente es difícil, ¿no? Que reemplaces con jugadores que puedan revertir esa situación. Yo creo que el Real Valladolid va a seguir siendo, o por lo menos salvo sorpresa, va a seguir siendo la peor plantilla de primera división y así es muy difícil competir. Luego, obviamente, la distancia entre una y otra, pues como tú bien dices, ¿no? Es más controvertido hablar de ello porque se basa en matices y se basa en rendimientos. Muchos Sí. de estos jugadores podrían haber sido mucho mejores de lo que son, pero no están en ese punto de su carrera y eso obviamente les califica mucho peor. Incluso yo creo que hay jugadores que en estas circunstancias hoy por hoy están muy lejos de su mejor versión, incluso en el Real Valladolid. Sí, hay que decir que, hombre, si contásemos con jugadores como Machís, Kennedy en su prime, la cosa cambiaría mucho, pero es que son activos prácticamente que no cuentan y que casi nadie les espera, pese a que han sido grandes jugadores en su momento. Ha mencionado el nombre, seguramente clave de este mercado y en general de la primera vuelta del Real Valladolid, porque al final creo Mm. que los que hemos visto el Valladolid con asiduidad durante las 19 jornadas, el nombre del principio era Boyomo. Boyomo a la tercera, o no sé si fue entre la segunda y la tercera jornada, si no me equivoco. Ella Ujú. cuando se va a Osasuna y encima su debut con Osasuna es increíble. Fueron 5 millones que ahora mismo parece que es un jugador que vale 20, que es el típico jugador que se va a la Premier ahora por eso, pues por un precio cuatriplicado a lo que valió. Un poco perfil Salisu, pero esta vez que el cambio no es a la Premier, que sí te pueden pagar más, sino que fue Osasuna estando rápido, ¿no? Y claro, Sí. ya salió Boyomo, nada más casi acabando el mercado. Ahora todo parece indicar que Raúl Moro va a salir. Es verdad que se le ve comprometido con lo que vimos esta última jornada, también con lo que se le está viendo en cuanto a la actitud al chaval, pero es el jugador más diferencial. Tú, la salida de Raúl Moro, por el precio que se está hablando, que parecía que el Ajax quería que fuesen 7, el Valladolid pedía 10 y demás, si se mueve por esos términos, ¿tú lo ves bien, la salida? A ver, yo es que no la veo bien porque creo que es una mala venta. Creo Vale. que sí que se podría buscar una salida de Moro por en torno a los 10-12 millones del Real Ujú. Valladolid. Estamos hablando de un conjunto de primera división. ¿Qué sucede? Pues que todo el mundo sabe que el Real Valladolid necesita dinero. Y Sí, obviamente esto es oferta y demanda. Si tú sabes sí. que necesitas sacar un jugador, aunque valga 12, te voy a ofrecer 8, te voy a ofrecer 7. Las cifras que sacaba el otro día Radio Marca, si no me equivoco, Ujú, estaban entre los 7 y los 9 millones de euros con variables. ujú. Eh, Proceden del Ajax, no es un secreto Sí. decir que es el Ajax el mejor posicionado ahora mismo para hacerse con Raúl Moro. Y creo que es un precio razonablemente alto para la situación que atraviesa el Real Valladolid. Pasa un poco parecido con Boyomo precisamente a final del mercado. Vendes a Boyomo por un precio irrisorio, por un precio por el que has comprado a la tasa en un 50%. Sí. Y obviamente es una situación que te compromete muchísimo en un mercado. El que los demás sepan que necesitas vender urgentemente por tu condición en el fair play financiero, obviamente pues te condiciona muchísimo, ¿no? Por lo tanto, creo que es una mala venta, creo que es una venta probablemente necesaria, pero que también a la vez
pues prácticamente te condena, ¿no? Para lo que queda de temporada. Ujú. Quiero también decir a la gente del chat que si tienen alguna pregunta que hacerte en Clave Valladolid, que lo vayan dejando. Y antes de eso yo quería preguntarte precisamente en el mercado que si se va Raúl Moro en Clave Valladolid, claro, ¿qué puede llegar? Porque si se necesita dinero, también en gran parte es para reforzar muchas posiciones de la plantilla que están jodidas. Vamos a decirlo así, siendo claro, directo. Lo del lateral Sí. izquierdo, ¿se sabe algo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo del lateral izquierdo es complicado. Parece que se oído hablar de Jesús Vázquez, que es un Sí. jugador que ya sabéis que no está teniendo demasiada presencia en el Valencia. La gente lo ha recibido con bastante crítica por el hecho de que obviamente tanto Zen como Comert llegan en el mercado de verano Sí. en unas condiciones lamentables. Creo que son jugadores que además no están cerca del nivel competitivo que se necesita en primera división, o por lo menos esa es un poco mi visión. Y sí que tengo la sensación de que se está moviendo menos el mercado de lo que debería estar moviéndose, pero ya sabemos, ¿no? Que muchas veces a los equipos bajos en la tabla, por decirlo de alguna manera, normalmente le favorecen sobre todo los últimos 10 días de mercado. Y eso es algo Sí. que generalmente te puede provocar ciertos problemas, ¿no? Porque obviamente no tienes tanto margen, pero a la vez es necesario hacerlo así porque si no, no tienes ninguna garantía de que se vacíen los equipos o de que los equipos fichen y de esa manera tengan algún excedente. El Real Valladolid no va a tener mucho dinero para comprar en enero, salvo que vendan, y eso obviamente es una condición que sine qua non no va a Sí. poder ir al mercado. La sensación que yo tengo es que ahora el mejor lateral izquierdo fiable que tiene el Real Valladolid es Lucas Rosa. Esa es la Sí. sensación que tengo, que ni siquiera lo es, como tú bien sabes. Así que esa es un poco la situación. No hay mucho movimiento, no lo hay. Y creo que eso es algo que obviamente le va a hacer daño al Real Valladolid, como sigamos así. Es verdad que ha salido Víctor Meseguer, que es el único Sí. que ha tenido cierto movimiento. Parece que lo de Raúl Moro va para adelante. Más allá de eso, no hay muchas cosas en las que se pueda confiar ahora mismo en cuanto a movimientos. Sí, también me da un poco lo que dice. El mercado de invierno suele ser complicado porque al final, excepto que haya oportunidades de mercado muy claras, tipo Umar Sadik necesita salir de la Real, pues Valencia estuvo rápido, por ejemplo, ahí cosas así muy concretas suele ser difícil, porque al final es casi más parchear algo que te falte que realmente buscar una solución real. En cualquier caso entiendo que Valladolid alguna solución a eso tendrá que poner. Por eso, ha sacado el nombre de Lucas Rosa, que al final es el que está jugando ahí, aunque sea lateral derecho, pero bueno, que viene a ser un gran partido, por cierto, eso sí que hay que decirlo en la última jornada. Ayer, Para mí es el mejor jugador del Real Valladolid, incluso por encima de Raúl Moro, ¿eh? O sea, con eso lo sí, digo todo. Sí, yo creo que es el único que está teniendo capacidad para dominar y para generar algo de presencia, sobre todo en salida de balón. Y sí, eso yo creo que al Real Valladolid le da muchísimo, sobre todo en ese perfil en el que precisamente Raúl Moro puede finalizar o puede generar un poquito más en zona de tres cuartos. Esa es un poco mi sensación. Sin Lucas Rosa el equipo sufre muchísimo más. Porque a nivel creativo, pues sabemos que tiene lo que tiene, ¿no? Un equipo tan pequeño o un equipo con tan poquitas aspiraciones siempre va a tener problemas en ataque, pero en defensa y sobre todo en organización, salida de balón, Lucas Rosa es importantísimo. sí. Esto no lo tenía apuntado ni tenía pensado comentarlo, pero es que como ha sacado el nombre de Lucas Rosa, ayer, no sé si tú sabes esto, pero ayer por Twitter me escribió una Ujú. persona, entiendo que de Brasil, pero claro, me lo dijo en español, pero me dijo que Sao Paulo se había interesado por Lucas Rosa y que allí eso está sonando mucho. ¿Tú tenías constancia de esto y si esto se puede hacer de verdad? Sí que hay rumores, han ido saliendo en los últimos tiempos. Hace un par de semanas yo hablaba con un compañero allí en Brasil que me comentaba acerca de lo mucho que se está moviendo su nombre en la prensa brasileña, Ujú. pero de momento parece que no hay nada. Sí que es cierto que es algo como que se ha cogido mucho con pinzas, como que no hay nada al respecto de clubes verdaderamente interesados. El nombre de Sao Paulo surge como el primer gran nombre interesado en Lucas Rosa. De hecho, yo creo que Sao Paulo ha cogido entrenador hace relativamente poco. Y eso obviamente es lo que puede haber satisfecho precisamente la necesidad de ir haciendo cambios en la plantilla con la liga a punto de empezar, ¿no?
entre comillas, o ya prácticamente empezada. La sensación que yo tengo es que en Brasil el fútbol va a echar a andar y que hay muchos equipos interesados en jugadores que pueden tener un buen futuro precisamente en Brasil y que saben que tienen capacidad competitiva como para estar en una primera división brasileña y ser un gran fichaje, ¿no? A sus ojos. Es verdad que Lucas Rosa a lo mejor no tiene un mercado muy, muy amplio en Europa, porque la gente yo creo que ha empezado a conocerle precisamente este año, Sí. pero sí que tengo la sensación de que en Brasil obviamente le siguen mucho más la pista. Sí, al final el mercado brasileño es verdad que está invirtiendo más dinero. Lo hemos visto ya fichando jugadores que en Europa habitualmente se mueven por 10, 12 millones. Ahí Brasil está también invirtiendo y en una Correcto. liga, hombre, creo que ahora mismo en Sudamérica, en la más potente, sin, con pocas dudas de hecho. Y tiene sentido que los equipos de allí inviertan también los jugadores de aquí, que hagan el camino contrario a lo que suele ser habitual. Por Sí, cierto, además es que viene de la Juve, ¿eh? Lucas Rosa viene de ah, la Juventus, del equipo Primavera. Por lo tanto, él llegó muy, muy pronto a Italia. Es algo interesante que la gente seguramente no conocerá. Mira, yo este dato no lo conocía, yo lo conocí ya en el Real de Valladolid directamente, pues diría que hace 2 temporadas, cuando era lateral Sí, derecho sí, sí. suplente de Luis Pérez, Fresneda que también aparece por ahí, eran muchos laterales derechos Correcto. también en ese momento. Sí, sí, sí. Ya por terminar, Miguel, el tema del mercado, a ver, no sé cuánto se va a reforzar el Valladolid ni cuánto hará, a lo mejor hace uno, a lo mejor el último día llegan cuatro, a saber, pero tú, si tuvieses que decir dos, tres posiciones concretas en las que diría aquí hay que fichar algo, ¿tú qué dirías cuáles son? Yo siempre digo que 4 o 5 fichajes son muy necesarios. Uno es lateral izquierdo, otro es lateral derecho, otro es central, otro es una posición de intermedias, es decir, un jugador que pueda funcionar en zona de 3 cuartos e incluso enfocado a una banda, pero Vale. sobre todo metiéndose por dentro. Y yo ficharía un delantero centro. Es verdad que hay situaciones que obviamente pues parece que te incomodan un poco a eso. Si no es un delantero centro, porque obviamente ya está la tasa y quieres confiar en él, yo ficharía un extremo natural y que pudiera jugar en las dos bandas si fuera posible. Pero para mí, sobre todo, esas 3 posiciones en defensa son prioritarias para mantener un poquito el bloque y sobre todo poder construir luego a nivel ofensivo. Vale, sí, o sea, y más con la idea que hemos comentado antes de Diego Coca como un entrenador que parece más un estilo conservador, entendemos que primero partir el equipo desde atrás hacia adelante. Tiene sentido, aunque Correcto. como hemos comentado, todo esto tendrá que ver mucho con la venta de Raúl Moro y con ver qué surge evidentemente en el mercado. No te quiero quitar más tiempo, Miguel, simplemente preguntarte una cosa que habían dejado por el chat, ¿no? Ujú. Que aquí Rojiblanco, que es un seguidor del Atlético de Madrid, nos preguntaba, que dice, preguntas de la ignorancia, si el Valladolid tenía muchos problemas a nivel económico para inscribir por el fair play financiero o era más tema general. No, bueno, es que en el mercado de verano nos ponen una sanción de 10 millones de euros por temas de fair play financiero de 2 o 3 mercados anteriores. Y eso Mm, obviamente pues te incapacita a tener demasiados refuerzos. Y eso obviamente pues 10 millones de euros para el mercado de un equipo como el Real Valladolid podéis entender sí. que es bastante sangrante, ¿no? Y luego además es que, si no me equivoco, el montante general del mercado de fichajes del Real Valladolid tiene que rondar entre los 23 y los 25 millones de euros esta temporada en verano, porque se han firmado casi 10 millones en contrataciones pactadas precisamente el año anterior. Amat, jugadores como el propio Raúl Moro, Bueno, lo de Biuk, como Meseguer, como lo de que Biuk, fue contado. efectivamente. Eso es. Un jugador que a mí me parecía interesante con respecto a esta temporada, pero Ujú, que obviamente era el único que tenía mercado para poder salir cedido. Esa es un poco la sí. sensación que no se hayan hecho bien las cosas a nivel de dirección deportiva. Y es algo que se arrastra incluso de direcciones anteriores. Por lo tanto, Ujú. obviamente, sí que hay un problema a nivel de inscripciones, porque obviamente es un problema generado por una mala praxis anterior y por un problema de pactos ya de la pasada temporada. Por lo tanto, no se ha reforzado el equipo de cara a Primera División. Todos son descartes y todo lo que se ha hecho, pues realmente creo que no es algo que haya mejorado el equipo. Ujú. Bueno, sé que al final lo comentamos aquí en el canal cuando era verano, aquí dijimos el fichaje es la tasa y todo lo que viene arrastrando desde segunda, ¿no? Tampoco tenía mucho más. El mercado de Valladolid se resumía en eso. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso es. Y eso es un poco el gran problema, ¿no? Del Real Valladolid. Si ya de por sí a mí no me parece que la plantilla del Real Valladolid en segunda fuera demasiado competitiva, que creo Mm, que el haberte clasificado como segundo, el haber ascendido como segundo en una liga en la que no eres ni siquiera de los mejores 5 o 10 equipos de segunda división,
te complica mucho la vida en primera. Y eso obviamente es algo que se veía venir, sobre todo cuando vendes uno de tus mejores jugadores en defensa como es Boyomo. Eso es. Ya Miguel, por último, es última pregunta y va a ser concisa, pero aquí también para que te mojes. Venga, vamos allá. Muy sencillo. Real Valladolid, ¿desciende o consigue la permanencia? Pues hombre, el corazón me dice que puede luchar por la permanencia, ¿no? Pero la cabeza y sobre todo lo que estoy viendo a nivel futbolístico, creo que el Real Valladolid es, junto con el Español y con el Valencia, los equipos que más cerca veo de poder estar en segunda división la temporada que viene. Sí, bueno, creo que al final en los pronósticos generales casi todo nos hace partir hacia esa dirección. Sí, sí, sí. Ahí está el Leganés, el Alavés también, que no me gustan mucho. El Geta, que se tiene que andar con mucho cuidado, porque realmente es un equipo con muchas carencias. Pero sí, yo creo que al final, si vamos a debilidad de plantilla, sobre todo, creo que Real Valladolid y Español presentan muchas dificultades y creo que el juego del Valencia les está condenando. Sí, de momento la clasificación está marcando con puño de fuego la situación de casi todos los clubes que están ahí Sin abajo. duda, sin duda. En fin, Miguel, insisto, ya no te quito más tiempo. Gracias por pasarte por aquí. Ha sido, nos ha sido 20 minutitos, un poco más, ¿no? O sea que bien. Y ya está. Y la próxima vez, bueno, a ver si el Valladolid está en mejor situación. Incluso ya intentaremos hablar para, aunque sea fútbol internacional o cualquier cosa, porque, como hemos dicho al principio, tú ves que ya con todas las de todo, o te dan mercados nacionales e internacionales. Así que estupendo. Decirle a la gente del chat, por supuesto, que aquí, debajo de su cámara, literalmente, tiene ahí puesto su Twitter para que también lo sigáis, evidentemente. Ahora también pasaremos por el chat los enlaces tanto de tu canal de YouTube como de Twitter también, ¿vale? Así que ya está, Miguel. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a ti, David. Un placer y gracias a tu comunidad por este ratito. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Venga, chao, Miguel.